Aquí que había que olvidarse de monarquía, había que olvidarse, no, aquí había que ser libre. Y en ese momento es ese famoso discurso que dio el Libertador, que es bastante largo, donde invocó una verdadera independencia. Y entonces la independencia se proclama cuando se reúnen el 3 de julio y finalmente el 5 de julio nos reunimos y es cuando nace realmente la primera república de Venezuela. Es verdad mucho que se dice de que nosotros en ese momento lo que tuvimos fue una guerra civil, es verdad. Vamos a decir que la primera guerra civil que tuvimos fue la guerra para defender la primera república y para defender la segunda república, porque sencillamente España no existía, o sea, no existía comunidad política. España estaba influenciada por José Bonaparte, había un problema de desintegración total y entonces lo que quedaba en Venezuela eran focos que defendían a Fernando VII y en aras de esos derechos estaban en contra de la primera república que se había invocado y que en este caso liderizaba Francisco de Miranda, que era el líder que había sido de esta revolución. Efectivamente, con la capitulación de Miranda, Bolívar tiene que salir al exilio. Y en ese momento, ¿contra quién peleamos nosotros? Con Monteverde, que era parte de estos grupos que defendían derechos individuales. Realmente no defendían a ningún derecho porque el rey de España estaba preso y no había nada que defender, no había ningún ejército extranjero, básicamente eran ejércitos nuestros. Cuando Bolívar logra la campaña admirable al año siguiente y logra imponer la Segunda República, el enfrentamiento es con un personaje también nuestro, que es Tomás Boveri. O sea, es un asturiano que estaba en la zona de los llanos, pero que al fin y al cabo su ejército era su ejército de llaneros. Entonces era una guerra interna, una guerra fratricida. Por eso es que Bolívar se ve la necesidad de declarar la guerra a muerte, porque había un vandalismo increíble. O sea, fue una lucha de clase, fue una lucha racial, una lucha donde el pobre contra el rico, el negro contra el blanco, era hasta de apellidos. Entonces realmente fue una guerra, como se dice, fue una guerra entre nosotros mismos. Y se pierde la Segunda República. Ya para la Tercera República la situación cambia, porque la Tercera República nace en Angostura y no se consolida hasta que Bolívar logra liberar a la Nueva Granada y luego venir a Venezuela. Pero sin embargo hay hechos interesantes, ¿no?, dentro de todo esto. El gran aliado del Libertador en toda esta gesta, vamos a decir, la gesta libertadora, fue la masonería, que ha sido también estigmatizada por la propia historia, porque se le ha dado a la masonería un carácter de sociedad secreta en el peor sentido de la palabra. O sea, como que si era una sociedad oculta, donde se planificaba y se confabulaba. No, realmente la masonería en esa época era lo más genuino al libre pensamiento de los hombres que tenían una visión muy distinta al adoctrinamiento católico que había. Y en ese momento surgen situaciones interesantes que tampoco recoge la historia, y hay que hacer honor, que es la independencia de Venezuela. Venezuela se independiza gracias a un hecho que sucedió, que fue el siguiente. La guerra se había tornado ya casi imposible de plantearla ante una solución definitiva, sencillamente porque Bolívar no tenía un ejército. Bolívar lo que tenía era un gran poder de convocatoria y el pueblo lo seguía como un mesías. Y entonces el ejército cambiaba de acuerdo al pueblo donde llegaba. Hoy estaban unos, otros se quedaban, variaban. Era toda una gama de individuos que luchaban porque creían en ese personaje que era Bolívar. Tenía un discurso muy patriótico y no había un ejército organizado. No así España. España envía, luego que cae Napoleón Bonaparte con la batalla de Waterloo, España manda para Venezuela a su hombre insigne, que es Pablo Morín, un militar que fue héroe en la batalla de Trafalgar, un hombre ducho en la guerra, de alta tecnología de la época, y lo mandan con una escuadra impresionante como nunca se había visto.
Aquí llegaron 32 barcos con más de 15.000 hombres, de los mejores que habían, uniformados, preparados para la guerra, las armas más sofisticadas que habían en el momento. Cuando aquí se hablaban todavía de mosquetes y arcabuces, ellos trajeron bombas fragmentarias, cañones de largo alcance, una batería impresionante. Y ese ejército tenía una misión, que era acabar con Bolívar, acabar con el Ejército Libertador, porque él representaba justamente la imposibilidad de que España volviera a retomar las provincias del país. Cuando Pablo Morillo llega, intenta recuperar los espacios perdidos y encuentra que no es posible. Cada vez que enviaba un pelotón de hombres, ese pelotón de hombres llegaba derrotado, sin ningún prisionero, porque caían en trampas de guerrilla. Bolívar trabajaba, era un guerrillero, él no se enfrentaba frente a frente, sencillamente pues no tenía capacidad militar para hacerlo. Pero ocurre una situación que favorece a Venezuela, que es que en España ocurre una revolución donde se invoca una constitución, y hubo hombres que entonces le plantean a Fernando VII que vamos a volver al pasado, retomar la constitución de Cádiz que se había hecho en 1812, y vamos a lograr una tregua con los países americanos para darle ciertas libertades siempre y cuando reconozcan los derechos de España. Entonces, en ese momento, cuando Pablo Morillo consideraba que él estaba dispuesto a acabar con el Ejército Libertador, recibe una orden donde le dice que se siente a dialogar con Bolívar. Eso causó mucho disgusto para Pablo Morillo, porque él decía que él no negociaba con rebeldes.